You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 95, edición de verano. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, que ya estamos entrando en verano, en las vacaciones, y ya la semana pasada cambié la sintonía y no os dije nada. ¿Qué tal? ¿Os gusta? A mí me encanta. Es la misma, de hecho, que utilizamos el año pasado y la verdad es que, no sé, me parece que es muy fresca, movidita y que viene muy bien en esta época. Y no me he presentado. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de Google Perfil de Empresas o de Google Business Profile, que a veces nos montamos un poco de lío y es bastante sencillo porque realmente estamos hablando de lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de una cuestión que me habéis preguntado más de uno y entonces he dicho, venga, vamos a resolver esta duda. ¿Y cuál es la duda? Veréis, muchos negocios quieren que les dé consejos o trucos para aumentar la posibilidad de obtener una etiqueta de lugar o icono de localización en Google Maps. A ver, por si no me estáis entendiendo, cuando vosotros hacéis una búsqueda en Google Maps, por ejemplo pediatra, pues aparecen diferentes negocios que responden a esta intención de búsqueda del usuario y esos negocios vienen identificados por el icono de geolocalización o etiqueta de ubicación, como también se llama. ¿Y por qué Google muestra a unos negocios sí y a otros negocios no? A ver, en primer lugar, una cuestión es clara. No puede Google ubicar a todos los negocios por cuestión de espacio en un primer visionado del mapa. Por eso, muchos de ellos aparecen en una primera aproximación y los otros van apareciendo a medida que vas haciendo zoom. ¿Qué es lo que ocurre? Que a ti lo que te gustaría es que tu negocio apareciera en esa primera aproximación sin que el usuario tuviera que hacer ese zoom, porque además ese tipo de búsquedas es muy interesante de cara a generar negocio, porque cuando un usuario está buscando algo que no es una marca, porque claro, si te está buscando a ti, pues vas a aparecer, ahí no hay más ciencia, pero si está buscando el producto o el servicio que tú estás ofreciendo, por ejemplo zapatería, por ejemplo bolsos, por ejemplo pediatra, como te estaba diciendo antes, ahí claro, empiezan a aparecer diferentes negocios que, oye, los que mejor estén posicionados son los que tienen más opciones de que el usuario contacte con ellos. Por eso es tan importante que, oye, cuando aparezca esa búsqueda en Google Maps, tu negocio esté entre esos que tienen la etiqueta de ubicación. Entonces, ¿cuál es el criterio que sigue Google para colocar a unos negocios frente a otros? Hombre, lo que está claro es que está haciendo una priorización. Pero si te digo cuál es el criterio, pues te mentiría, porque realmente es un criterio algorítmico que tiene en cuenta diferentes factores. Esto es como la receta de la Coca-Cola, que nadie lo sabe. Así que ahí es complicado que te pueda decir a ciencia cierta
qué es lo que te va a funcionar y qué es lo que no. Pero sí que me voy a hacer eco de un estudio que ha hecho la consultora Sterling Sky, donde analizando cientos o miles de fichas, lo que vio fue cuáles eran los patrones comunes de las mismas que hacían que aparecieran en primeras posiciones. Entonces, bueno, voy a explicaros cuáles son estas características y luego voy a pasar a contaros un detalle de un mini estudio que he realizado yo y donde realmente sacamos también conclusiones muy parecidas. Entonces, bueno, según este estudio, ya os digo que las características que hacen que un negocio aparezca con la etiqueta de ubicación nada más buscarlos son, por un lado, que esa ficha tenga una web asociada, que esa ficha tenga un alto volumen de reseñas, la antigüedad de la ficha, porque por ejemplo, según el estudio este que han llevado en Canadá, las fichas con etiqueta de ubicación tenían una media de antigüedad de 7 años y las que no tenían esa etiqueta tenían una media de antigüedad de 3 años. Por tanto, parece que la antigüedad de la ficha es importante. También el tema de la descripción de negocio de cara precisamente a discriminar. También el engagement del usuario de la ficha, los gráficos de horarios populares de visita, es decir, cuando tú entras en una ficha, acordaros que en algunos negocios aparece este negocio está ahora muy concurrido y aparece un gráfico de barras para decirte cuáles son los horarios en los que hay más tránsito o hay más concurrencia de clientes en ese establecimiento. Otro factor, por supuesto, y este es de lógica, es la categoría principal. Lógicamente, si tú estás buscando una zapatería y dentro de categoría principal el negocio tiene puesto tienda de ropa, pues no encaja con lo que tú estás buscando. Entonces, eso hace que ese negocio no aparezca. Y luego también está el tema de las búsquedas por marca. Aquellos negocios que están siendo buscados por norma general por un volumen de usuarios interesante al mes, hacen que Google considere que es un negocio interesante y por tanto también los muestre para búsquedas relacionadas con su actividad. Por tanto, os acabo de decir 8 características: la web, el volumen de reseñas, la antigüedad de la ficha, la descripción del negocio, el engagement del usuario, el tema de los horarios, la categoría principal y las búsquedas por marca. Os voy a dejar el enlace a este estudio por si queréis verlo con un poquito más de detalle, porque hace también distinciones entre zonas geográficas. Oye, ¿salen los mismos resultados si estamos en una gran ciudad o si estamos en una zona rural o en una zona con una población media? Bueno, pues hace esa diferenciación y también hace diferenciación con respecto a diferentes sectores. Pero bueno, yo lo que quiero contaros es un pequeño análisis que he realizado para 4 sectores y que veáis las conclusiones que he sacado, que las quiero compartir con vosotros porque pueden ser muy interesantes. Pero antes sí que quiero dar las gracias al patrocinador de este podcast, Bolsalea, especialistas en packaging sostenible, tanto en papel como en tela y además 100% personalizable. Tienen una variedad increíble, por lo que da igual de qué trate tu negocio. Aquí tienes la solución perfecta para cualquiera que sea el producto que vendas. Por ejemplo, en bolsas de papel las tienes resistente al agua, ideal para el sector de la alimentación o farmacias, de colores, con asas, sin asas y por supuesto de lujo, para los negocios más exclusivos como las joyerías. Podría estar hablándote horas y horas de los productos de Bolsalea, pero si eso os cuento más de sus productos la semana que viene. Y si no podéis esperar para saber más, recordad que en bolsalea.com tienes la solución sostenible y personalizada para el packaging de tus productos. Y con el código LauraAlfonso en mayúscula y con 2 A's, LauraAlfonso, conseguirás además un súper descuento. Así que no te lo puedes perder. Ves a bolsalea.com y hazte con tu pedido. Pues antes de empezar a contaros las conclusiones precisamente de ese mini estudio que he realizado, sí que quiero destacar que me he basado en el centro de una gran ciudad como es Madrid y lo he hecho para 4 sectores de actividad. En este caso lo he hecho para salud y la keyword que he utilizado es pediatra, también para agencias inmobiliarias y la keyword que he utilizado es inmobiliaria,
para temas de restauración y la keyword que he utilizado ha sido restaurante, y para temas de moda donde la keyword que he utilizado ha sido zapatería. ¿Y qué conclusiones he sacado? Venga, pues vamos con ello. Empezamos con el sector salud. He elegido para todos los sectores 3 negocios que aparecen la primera vez, en la primera aproximación del viewport. El viewport, por si no lo he dicho, es precisamente la visualización del mapa, ¿vale? De Google Maps. Bueno, pues nada más hacer la búsqueda, lo que aparece en el mapa, en el viewport, pues he seleccionado a 3 negocios. Y luego he hecho zoom y he seleccionado otros 3 negocios que no aparecían antes y que al hacer zoom aparecen. ¿Y qué me he encontrado? Bueno, pues resulta que entre los 3 negocios que aparecen a la primera está pediatra, neumólogo, pediatría, otro que se llama Guillermo y Medio Duperier, y en tercer lugar he escogido a la doctora María Luz García García. ¿Y qué podemos sacar de estos 3 negocios que aparecen en esa primera tirada? Bueno, pues precisamente que el negocio llamado pediatra, neumólogo, pediatría ocupa sobre todo la primera posición, pero es que incumple unas cuantas políticas de Google. Tiene spam en el título de la ficha y juega, que esto me ha parecido súper interesante, con 2 webs, ya que el médico es un tal Alejandro, tampoco quiero dar demasiados datos, pero la ficha enlaza a una web que se llama mispediatrasmadrid.com. Vamos, está llevando el SEO local al extremo. Es decir, por un lado tiene una web con su nombre donde seguramente quiere posicionar más a nivel orgánico, pero con mispediatrasmadrid.com, vamos, quiere totalmente liderar las búsquedas de pediatría en Madrid. Entonces, bueno, me ha parecido interesante eso de que esté jugando con 2 páginas web. El segundo negocio que he seleccionado, el de Guillermo y Medio Duperier, estaría en tercera posición, y a pesar de no tener web, que incido que esto es un error porque os recuerdo que podéis haceros con una web gratuita en Google, pues tiene reseñas que le hacen subir posiciones frente al tercer caso que he escogido y que me ha parecido también súper interesante. Es decir, que Guillermo tampoco es que haya hecho nada especial, pero bueno, como tiene reseñas, tampoco demasiadas, pero bueno, con respecto al sector o al nicho está más o menos en la media, bueno, pues consigue subir posiciones. Pero gana por muy poco a quien está en tercer lugar, a quien he seleccionado en tercer lugar, que es la doctora Mariluz García García. Y es que resulta que aparece en la posición 11, pero no tiene ni reseñas, ni web, y es que no tiene ni categoría seleccionada, no tiene la categoría de pediatra. Entonces, ¿cómo es posible que destaque un negocio que no tiene, ya os digo, ni categoría, ni reseñas, ni web, y que destaque frente a otros que sí lo tienen, que son los negocios que aparecen en ese segundo zoom? ¿Cómo es posible? Bueno, pues la respuesta está en las citaciones que tiene, que no enlaces, porque al no tener web no tienen nadie en ningún sitio al que enlazar. Y es que resulta que esta profesional es la responsable del servicio de pediatría del Hospital Severo Ochoa, un hospital importante que hay aquí en Madrid. Y solo por eso, habiendo artículos que la mencionan, ayudan a crear una entidad lo suficientemente potente para que Google decida colocarla en primeras posiciones. Así que esto es una muestra de lo importante que es trabajar el tema de citaciones y link building. Fijaros, es que no tiene nada, no puede tener peor trabajada la ficha, y sin embargo, por ser quien es, por haberse trabajado su reputación, por tener búsquedas de marca, está consiguiendo realmente ser relevante para Google y que la destaque. En los negocios que aparecen con el icono de geolocalización cuando haces zoom, tenemos KidCare, que precisamente aparece para búsquedas de pediatría, pero no es un centro de pediatría, sino un negocio que ofrece servicios médicos a colegios. De hecho, no tiene la categoría en su ficha de pediatra, sino tiene la categoría de centro médico. Pero su web tiene términos semánticamente relacionados con tema de niños, pediatras y eso, y ha confundido a Google, y por eso le muestra. Pero desde luego no sé durante cuánto tiempo le va a mostrar, porque no responde bien a la intención de búsqueda del usuario para la keyword pediatra.
Luego también tenemos en ese segundo zoom el Centro Médico Ruber, que es un centro muy reconocido, pero con multitud de especialidades. De hecho, por si no suena, las infantas, las hijas de los reyes de España, nacieron ahí, en ese centro. Entonces, bueno, pues es un centro ciertamente relevante que tendrá muchísimas reseñas. Su categoría principal no es precisamente pediatría, es una categoría secundaria y las reseñas son variadas a nivel de temática. Y la home, a donde redirige la ficha, no habla de pediatría precisamente, habla de otras especialidades como cardiología, radiología, pero desde luego pediatría no. Así pues, aparece en segundo zoom porque es importante, porque tiene suficiente entidad y tiene muchos enlaces, menciones y citaciones. Pero como no es especialista en pediatría, ahí Google hace que el usuario tenga que hacer un zoom antes de que aparezca. Y el tercer negocio que he seleccionado, que aparece cuando hace zoom el usuario, me ha resultado bastante curioso. La profesional es Blanca Ibáñez de Opaqua, pero no tiene categoría definida tampoco en la ficha ni reseñas. Y de hecho es que es dentista. Que sí, que atiende a niños, pero también a adultos. Entonces, ¿por qué me la muestra Google? ¿Por qué me muestra a esta profesional cuando me podría mostrar a lo mejor otros profesionales que empiezan a aparecer en un tercer zoom? Bueno, pues resulta que en su web tiene la foto de un niño con el dentista y en los textos dice odontopediatría y entre paréntesis atención niños y ortodoncia niños. Entonces al final la verdad es que la web, tiene muy poco texto y dentro del poco texto que tiene eso. Así que yo creo que esa es la explicación para que Google la muestre, ya os digo, en segundo zoom. Vamos ahora al análisis de las inmobiliarias. Igual que en el caso anterior, he seleccionado 3 negocios que aparecen a la primera y 3 negocios que aparecen cuando haces tú. El que aparece en primera posición dentro de los negocios que aparecen a la primera es Look & Find Castellana Inmobiliario Cuzco Castillejos Madrid. Como vemos, está haciendo spam a la ficha, como si no hubiera un mañana. Y es cierto que es el que tiene más reseñas, 86, y de una buena valoración, un 4,6 sobre. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet? Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details. 5. Y además tiene presencia en medios como Idealista y directorios especialistas. Esta información la estoy sacando de la parte más baja de las fichas, al final del todo, y es que ahí Google destaca otra información de ese profesional o de ese negocio en internet, y entonces pues te saca enlaces donde pueda aparecer. En este caso, pues Look & Find Castellana aparece en Idealista y en directorios especialistas. Entonces, ese tipo de menciones o citaciones, en función de dónde provengan, le da más o menos relevancia o autoridad al negocio de cara a Google. Entonces, bueno, yo creo que al final Look & Find, ¿por qué está precisamente apareciendo en primeras posiciones y a la primera con la etiqueta de ubicación? Pues precisamente porque está haciendo el spam en la ficha y porque, bueno, tiene citaciones interesantes. Luego tenemos en segunda posición la inmobiliaria Cuatro Caminos, que precisamente pertenece a Red Piso, una inmobiliaria bastante conocida. Y bueno, pues enlaza a la web oficial de Red Piso y eso le ayuda a nivel de autoridad, y por eso Google la muestra también a la primera cuando un usuario busca inmobiliaria. Vamos al siguiente caso que me ha llamado mucho la atención, y es que tengo Inmobiliaria Extra Castellano e Inmobiliaria Extra Nuevos Ministerios. Ambas aparecen con etiqueta de localización, pero la primera posiciona en segundo lugar de Local Pack y la otra en la posición 18. ¿Dónde está la diferencia? Porque las dos pertenecen a la misma matriz, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues la primera incluye la categoría principal de agencia inmobiliaria
y muchas otras más relacionadas con el sector, mientras que la segunda, la de Inmobiliaria Extra Nuevos Ministerios, solamente tiene la categoría principal de agencia inmobiliaria. Entonces yo creo que eso puede afectar. Y además lo más curioso de todo es que perteneciendo a la misma empresa enlazan a webs distintas, que eso es lo que más me ha sorprendido. Y resulta que Inmobiliaria Extra Castellana ha creado una web específica que se llama venderpisorápido.es o .com y la segunda enlaza directamente a la empresa. Entonces, fijaros qué interesante cómo están llevando a cabo estrategias diferentes con resultados bastante diferentes. Y es muy interesante esto de que haya creado la web Vender Piso Rápido, porque precisamente el concepto de vender piso rápido es algo que interesa muchísimo en el sector. Entonces, estar posicionado para esa keyword es muy interesante. Entonces, bueno, pues esta inmobiliaria, ni corta ni perezosa, ha dicho: yo, en vez de enlazar a la home o a la location page de la página oficial de mi empresa, me creo yo una página. Eso la verdad es que no es, vamos, no sé ahora mismo decirte si está permitido o no, yo creo que no, pero no tiene demasiado sentido, pero bueno, le está funcionando bien. Así que yo por eso aquí me gusta contaros diferentes ideas y encima si están funcionando para que vosotros veáis si os aplica, si lo queréis hacer o no. Bueno, pues dentro del sector de inmobiliaria, dentro de los negocios que no aparecen en esa primera aproximación, sino que hay que hacer zoom, tenemos a mivivienda.es, y es que falla en lo que es la denominación de su negocio. Yo apostaría por un título tipo Inmobiliaria Mi Vivienda. Y luego también tenemos la inmobiliaria Bravo Murillo Red Piso, y yo creo que aquí no aparece en la primera aproximación porque está pegada a otra inmobiliaria de la misma franquicia, y el sentido común me dice que Google decide mostrar una frente a otra y por eso pasa eso. Pero bueno, simplemente es una deducción que yo estoy haciendo. Y luego tenemos como tercer negocio que he seleccionado dentro de estos que aparecen en ese segundo zoom, a Jorge Rodríguez, asesor inmobiliario, que precisamente pertenece a una agencia llamada Alfa, y en lugar de enlazar a ella, enlaza a una web personal que se ha creado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al actuar de forma individual, la categoría principal que se ha puesto no es la de agencia inmobiliaria, sino la de agente inmobiliario. Por eso responde peor ante las búsquedas de un usuario que está buscando agencia inmobiliaria. Y bueno, y luego, si además a eso le sumas que no está enlazando a su empresa, sino que está enlazando a una web suya, pues quieras que no, le quita un poquito de fuerza. Así que yo, si fuera Jorge Rodríguez, probaría qué pasaría enlazando a la página de la empresa, y oye, si funciona, pues a lo mejor me olvidaría de potenciar su web personal, pero oye, si no y tampoco tiene muchos mejores resultados, pues que siga potenciando eso. No habría tampoco en este caso ningún tipo de problema. Vamos al siguiente sector que he analizado, el de la restauración, y resulta que aquí busqué negocios que respondieran a la keyword restaurante y me encontré pues eso, 3 que aparecían a la primera y otros 3 que he seleccionado que aparecen al hacer un zoom, y me ha sorprendido muchísimo el caso de La Bodeguita de Orense, que es el que aparece en primera posición a la primera, ya que tiene menos reseñas que ninguno, incluso los que tienen que hacer zoom a la segunda, bueno, pues tiene también menos reseñas que esos. Peor valoración, enlaza a una web externa súper cutre de menús, que vuelvo a decir, haceros vuestra web propia, y luego en el caso de restauración es que tenéis la posibilidad de poner un enlace para el menú, entonces no pongáis como web la parte del menú, pero bueno. Seguimos, ya os digo que enlaza a una web externa de menús, muy cutre, y sin embargo está muy bien posicionada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una fuerza de marca importantísima, tiene bastantes búsquedas mensuales, lo que hace que Google destaque este negocio. Además, dentro de las citaciones y menciones, importante destacar que mientras el resto de negocios tienen enlaces a TripAdvisor, El Tenedor, etcétera, él además
tiene enlaces de una web que se llama restaurantguru.com, que tiene bastante autoridad y bastante fuerza en el sector. Así que eso es una de las explicaciones de por qué la bodeguita de Orense destaca tanto, por tema de enlaces y por el tema de búsqueda de marca. Pero oye, si esta web, la de Restaurant Guru, es tan buena, ¿por qué no le está funcionando precisamente a uno de los negocios que aparecen al hacer zoom, que se llama Por Fin Restauraciones? ¿Por qué no le está funcionando? Bueno, pues porque este negocio no tiene ni web ni nada, ni aunque sea cutre, como la de la bodeguita de Orense. Así que, por favor, crearos la web gratuita de Google, que es que se hace en 5 minutos. Y es que en algunos casos, he visto el otro día comentándolo con una compañera, que a veces llega a posicionar mejor que la web independiente que te ha cobrado un programador. Así que de verdad, es que no perdéis nada, tardáis 5 minutos y os funciona muy bien. Y por último, otro de los restaurantes que he escogido que aparece cuando ya se hace zoom es Petit Comité Azca Bernabéu bar restaurante con terraza de Madrid. Como vemos, hace spam en la ficha también, como si no hubiera un mañana. Pero aquí, ¿por qué no está apareciendo? Porque el spam en el título de la ficha funciona. Bueno, pues yo personalmente creo que tiene un problema a nivel de arquitectura de la web que debería revisar. Yo creo que si revisa la arquitectura de la web, que ya os digo que la web influye y mucho en el posicionamiento, podría mejorar posiciones. Y ya vamos dentro de este estudio que he hecho al sector de moda, que en este caso he buscado la keyword zapatería y me he encontrado pues eso, con 3 negocios que he seleccionado que aparecen a la primera y 3 negocios que aparecen cuando hacen zoom. ¿Y qué podríamos destacar aquí? Nuevamente he aprendido cosas muy interesantes y es que resulta que uno de los negocios, el que aparece en primera posición, tiene como nombre Clarks, pero es que resulta que no es Clarks. ¿Os podéis imaginar? Y lo que pasa es que vende zapatos de esta marca y se está apropiando del nombre de esa marca que vende para tener un poco más de autoridad, subir posiciones y conseguir la etiqueta de ubicación. Es que no tiene nada más y lo ha conseguido. Increíble, pues lo que os digo, picaresca que se busca la gente. Y además es que precisamente si te metes en su página web, tiene la primera foto de todas, justo debajo del menú, una imagen de zapatos Clarks. O sea, es increíble. Luego tengo como segundo negocio, dentro de los que aparecen en esa primera aproximación, la zapatería José y Liana, que destaca por encima de la siguiente, la de Bruno Paoli, porque tiene más reseñas y encima con comentarios relacionados con el calzado. O sea, la semántica súper importante. Tiene web y citaciones de lugar de interés como es Todo Bodas, bodas.net, etc. Y Bruno Paoli, que es el que está siguiente, al tener menciones de estas mismas webs, le hace ser relevante a ojos de Google, aunque tiene que mejorar creando su propia web, porque es que no tiene web. Así que bueno, por ahí esas son las características de los que aparecen a la primera. Y luego, los que aparecen al hacer zoom, me ha sorprendido. Mercal Calzados no aparecen en esa primera aproximación del viewport, y para conseguir la etiqueta de localización, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo es posible esta situación? Bueno, pues es que yo creo que tiene un poco de cacao a nivel de categorías. Es cierto que la principal es zapatería, pero luego tiene otras muchas que es que no tienen nada que ver, no están relacionadas semánticamente con el negocio de zapatos, porque tiene precisamente ropa de hombre o ropa de mujer o cosas así parecidas. Entonces, bueno, es un poco cacao maravillado y puede dar la sensación de bazar chino. Entonces, yo creo que por ahí está el tema. Y luego las valoraciones que tiene, pues lógicamente no hay keywords relacionadas con el calzado, hay un popurrí de todo. Entonces yo creo que eso le está jugando en contra de cara, ya digo, a posicionar para la keyword calzado, porque a lo mejor la estrategia de Mercal es otra. Entonces yo simplemente me estoy haciendo eco de este estudio donde yo he valorado unas determinadas keywords en función del sector. Luego también tenemos otro negocio que se llama Zapato Piel desde 1983, que tiene una posición destacada, pero yo creo que es por el título de la ficha, que ha puesto Zapato Piel, pero no consigue etiqueta de ubicación, ya que tiene muy pocas reseñas, solo 4, y no tiene ni web. Así que es que claro, si no trabajas las cosas es muy complicado que consigas resultados.
Así pues, como vemos, haciendo un pequeño estudio hemos sacado conclusiones interesantes y muy parecidas a este estudio de Sterling Sky que os dejo enlace en las notas del programa. ¿Y qué conclusiones son? Pues bueno, yo particularmente con las conclusiones que me quedo es que las búsquedas por marca importan, igualmente la categoría, selecciónalo bien, el tema de reseñas tanto en cantidad como en calidad, tener una web, aunque sea la web gratuita, trabajar las citaciones y el engagement del usuario, es decir, cómo interacciona el usuario con tu ficha. Y además hemos visto triquiñuelas interesantes como esto de tener webs distintas para posicionar a nivel orgánico y otra para que te ayude en el local pack. Así que nada, yo creo que son acciones que podéis hacer y que va a ser interesante comentar qué resultados estáis teniendo. De todas maneras, sí que quería deciros que yo desde luego con mis clientes sí que veo que están ubicados a la primera en el viewport. No tengo que hacer zoom para ellos, para las keywords más relevantes y que más me interesan. ¿Y eso cómo es posible? Pues de verdad os digo que no es tan complicado. Ya hemos visto que es que están cometiendo errores en este análisis que os he detallado, básicos, de primero de SEO local, como diría yo. ¿Y cómo resolverlo? Bueno, pues de verdad tenéis el curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, lo tenéis en lauraalfonso.com/cursos, y es que ahí durante 6 horas o algo menos os explico cómo podéis mejorar la visibilidad de vuestro negocio local y cómo conseguir más clientes. Y siempre lo digo, si el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia en un mejor producto, solo está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico qué. Y es que lo hemos visto en este estudio. Hemos visto clientes que teniendo peores resultados y peores atributos en algunos aspectos relacionados con el SEO local tenían mejor posicionamiento. Y de verdad que es muy fácil solucionarlo. Así que ya sabéis que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, que os puede venir muy bien. Ay, se me había olvidado recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de negocios locales en lauraalfonso.com/newsletter, y aquí de forma semanal, hay veces que escribo una vez a la semana, a veces 2, incluso a veces 3, pues os cuento curiosidades y acciones que podéis llevar a cabo para mejorar el posicionamiento de vuestro negocio local, y lo intento hacer de forma amena para que no resulte demasiado pesado, porque a veces esto se pone demasiado técnico y lo importante es que la dificultad no sea un problema para llevar a cabo las cosas. Siempre se puede explicar las cosas de manera sencilla. Yo siempre lo digo, cuando una persona no es capaz de explicarte las cosas para que tú lo entiendas, es que él tampoco lo tiene claro, porque si no, de verdad, es fácil, es sencillo encontrar ejemplos y casuísticas para que la gente lo interiorice. Bueno, pues eso es mi objetivo, intentar que entre todos entendamos todas las oportunidades que podemos llevar a cabo para mejorar nuestro posicionamiento local. Y bueno, que no me enrollo más, que ya llevo bastante rato. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que lo podéis aplicar, por supuesto, a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, que se pueden dejar 5 estrellas en Spotify, también en Apple Podcast, y también os doy las gracias por vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast, en Amazon Music, y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales, porque de esta forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues donde va a ser, aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!